aleluya. Maravilloso es el Señor, le damos gracias a Él porque no hay nadie como Él, alabamos su nombre, aleluya. Maravilloso el nombre del Señor en esta hermosa noche. Les voy a rogar, amén, que abra sus Biblias en el libro, aleluya, de Levíticos, capítulo 17. Vamos a leer ahí unos versículos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a repasar algo rapidito, amén. Maravilloso el nombre del Señor para después entrar en lo que será el estudio de esta noche, el arca del pacto, amén. Alabado Dios. Pero vamos a ir al libro de Éxodo. Maravilloso Cristo, capítulo 25, del versículo 10 al 22. Amén, esa va a ser nuestra lectura, pero después de que leamos vamos a estudiar, a repasar a tres aspectos de las, alabamos sea el nombre del Señor, aleluya, de las últimas tres de materiales de la construcción, amén, que no lo habíamos terminado, para después entrar en el arca del pacto. A su nombre sea la gloria. Capítulo 25 de Éxodo, versículo 10 al 22. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harán pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que va a podernos ver en este momento, y los que más tarde también lo podrán ver. Yo te pido que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, en esta noche. Padre de la gloria, habla mi vida, revélanos tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, aleluya. Maravilloso Dios, como les decía, antes de entrar a lo que va a ser el estudio de esta noche, el del arca, solo quería repasar 4 puntos de los materiales que no habíamos hablado, ¿verdad? Y uno de ellos era la escarlata, que después, mientras vayamos estudiando el tabernáculo, vamos a ver, amén. Y el escarlata era un color rojo, obviamente, que nos habla del sacrificio de Cristo. Habla de la obra redentora de Cristo en la expiación, cuando se transformó en el sacrificio y derramó su propia sangre por los pecados nuestros. Maravilloso el nombre del Señor. Ahora veamos qué es lo que dice Levíticos capítulo 17, versículo 11. Maravilloso el nombre del Señor, para ir viendo la escarlata, que es uno de esos materiales que se utilizó para el tabernáculo. Amén. Porque vemos, como habíamos hablado anteriormente, cada una de los utensilios, cada uno de lo que se usó en el tabernáculo, todo eso habla del sacrificio redentor que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Habla de la relación entre Cristo y la iglesia, amén, y Dios y la iglesia, amén, tanto espiritual, amén, así como Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Y Levíticos 17:11 dice:
Amén. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿De dónde era que se sacaba este color rojo? Amén. De los gusanos o de los insectos que habían en el Medio Oriente. Amén. Isaías 1:18. Entonces habla de que del rojo, habla de la sangre, de la redención. Amén. Dice que la sangre nos limpió, amén, de todo pecado. Así dice el apóstol Juan, amén, que su sangre nos limpia de todo pecado. Y dice Isaías capítulo 1, versículo 18, y dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, que es otro color, amén, vendrán a ser como blanca lana. Maravilloso el nombre del Señor. Y si vamos a ver, se acuerdan que cada uno de estos utensilios, cada uno de los 4 evangelios, amén, hace referencia, amén. Hablábamos que el azul era el color real, que era el color del cielo, amén. Y esto es evidente en el evangelio de Juan. Alabado Dios. Vemos el color púrpura, que era el color de la realeza o el color del rey, amados hermanos. Y ahí vemos al evangelio de Mateo, donde habla de Jesucristo como el rey de los judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Y el color escarlata vemos que lo vemos reflejado en el evangelio de Marcos, que nos habla o que trata al siervo sufriente. Amén. Ese siervo sufriente era nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. El otro material que se usó eran los pelos de cabra. Amén. Las cabras se utilizaban primeramente en la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la cubierta de pelo de cabra nos habla del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que veamos qué es lo que dice Levíticos capítulo 4, versículo 22, para ir complementando estos últimos materiales que se usaron. Amén. Aleluya. Levíticos 4, 22 al 29. Si después vamos a ir al capítulo 16, pero dice el capítulo 4, versículo 22. Dice: cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosa que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Alabamos el nombre del Señor. Sigue leyendo: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, que en cosa que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Maravilloso Dios. Entonces vemos que la cabra, amén, la cabra nos habla, aleluya, del pecado, amén. Era el animal que el Señor pedía para que una persona presentara en el sacrificio, amén. Y es algo, hermano, que siempre que cuando uno lee, amén, que dice que el pecador o el penitente ponía sus manos sobre la cabeza del animal, amén, para, como en forma simbólica, transfiriendo sus pecados sobre ese pobre animal. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese, después de que eso se hacía, pues era cuando se degollaba el cabrillo, amén, alabado Dios, o la cabra, amén, alabado Dios. ¿Para qué? Para expiación, aleluya, de la persona que había cometido el pecado, hermano. Y así vemos
que Jesucristo, amén, nosotros transferimos nuestro pecado, amén. Nuestro pecado cayó sobre él, alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante que valoremos, amén, el sacrificio de Jesucristo, porque no fue algo sencillo, amén. Maravilloso el nombre del Señor. Y el capítulo 16 dice también, aleluya, capítulo 16, versículo 16 y 15, dice así la palabra del Señor. Maravilloso el nombre del Señor. 16, 15 y 16. Dice el versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Aquí ya él está hablando sobre el día de la expiación, amén, que era el día donde el sumo sacerdote presentaba el sacrificio delante del Señor por sí mismo y por el pueblo, amén, y santificaba así al pueblo. Maravilloso el nombre del Señor. Y eso es hermoso, hermano, porque ese era un día muy especial donde todo Israel se presentaba delante del Señor, amén, para que el Señor perdonara sus pecados. De cierto, amén, ya estamos, yo creo, si no me equivoco, el próximo lunes en el calendario judío es el día de la expiación, amén. Ese es el día donde el pueblo de Israel, amén, hace un día de ayuno, amén. Ahora, amén, obviamente, pues ya no hacen el sacrificio del macho cabrío ni de la oveja, amén, pero siempre se presentan en ayuno todo el día y están en las sinagogas, amén, recordando, alabado sea el nombre del Señor. Pero lo bueno de esto es, hermano, de que nosotros, amén, alabado sea el nombre del Señor, el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio, amén, alabado Dios, y nosotros nos podemos presentar delante de Él, amén, para que Él perdone nuestros pecados, nos limpie de todo pecado. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces vemos que todo esto era algo que se utilizaba para cubrir el tabernáculo. Entonces, ¿verdad? Algo en las pieles de cabra, amén, hermanos, no es algo bonito, es algo feo. Entonces, pues no llama mucho la atención. Alabado sea el nombre del Señor. La otra cosa que usaban eran las pieles de carnero teñidas en rojo. El carnero como el cordero eran animales usados en los sacrificios. Abraham ofreció un carnero en lugar de su hijo Isaac. Las pieles de carnero nos hablan de la consagración, dedicación y sustitución. Alabado sea el nombre del Señor. De la consagración, de la dedicación y sustitución, amén, porque él sustituyó a Isaac cuando su padre Abraham estaba a punto de sacrificarlo. El Señor le habló del cielo y dijo que no sacrificara, y cuando ellos vieron aleluya, al carnero que estaba enredado, amén, en aquel lugar. Maravilloso el nombre del Señor. Y así pues sustituyeron al carnero por Isaac. Maravilloso el nombre del Señor. Y por último, amén, vemos estas pieles, las pieles de tejones, amén. Las pieles de tejones no son consideradas como preciosas, fueron usadas en la parte exterior del tabernáculo para protegerlo. Era lo que observaron desde el exterior, alabado Dios. Verían si lo miraban desde arriba. Si aplicamos esto a Cristo, vemos que los pieles de tejones nos hablan de la humanidad de Cristo. Maravilloso el nombre del Señor. Señalan a su cuerpo terrenal que no tenía forma ni buen parecer. Y no estoy hablando de que el Señor no era atractivo, no, sino que después cuando lo golpearon, amén, en Isaías vemos que dice que era sin atractivo, amén, para que nadie lo deseara. Y vamos a ir ahí. Alabado sea Dios. En Isaías 52, capítulo 52, versículo 14. Amén. Esas pieles de tejones, entonces cuando la gente miraba el tabernáculo desde afuera y miraba esa piel, amén, pues no era algo atractivo, era algo feo. Y era, ¿por qué? Para que los ladrones que habían en ese tiempo también, amén, no les llamara la atención lo que había dentro del tabernáculo, porque
casi toda el candelero era de oro, la mesa era de oro, amén, aún el arca, amén, estaba cubierta de oro puro, así que afuera no se miraba tanto, amén, tan atractivo. Y dice Isaías 54, versículo 14, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Ahora vea lo que dice ese no era 54, era capítulo 52, versículo 14, dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahora veamos qué dice el 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, estas pieles de tejones pues no eran tan bonitas, amén, así cuando Cristo, amén, padeció antes de ir a la cruz del Calvario, pues su hermosura pues quedó desfigurado, hermano, alabado Dios. Imagínese de verdad que dice la palabra que lo golpeaban, lo abofeteaban. Hermano, cuando una persona le pegan, especialmente si usted ha visto en esas peleas de boxeo, amén, cuando después de que le meten muchos puños, pues el rostro se va desfigurando. Imagínense cómo hacían o cómo le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, que su rostro pues ya no tenía un parecer, amén. Por eso dice que fue desfigurado, hermano, y algo desfigurado, pues algo feo. Yo no sé si usted ha visto personas, amén, que han sido quemadas, que su cara ha sido quemada o que le ha caído algo, o que han sido atacadas y con cuchillos, amén, y les dejan la cara toda fea. Así, hermano, se puede imaginar cómo el pecado, y no solo el pecado, sino que también los maltratos, los golpes de los soldados dejaron el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si todos entendiéramos realmente cómo quedó nuestro Señor Jesucristo, yo creo que nosotros seríamos fieles cristianos, seríamos mejores cristianos, amén. No habría que estar recordándonos de ir al culto, no tendrían que estar recordándonos que tenemos que orar, que tenemos que buscar al Señor, que tenemos que vivir una vida consagrada, amén, de que Él fue ese carnero, amén, que fue la sustitución, Él fue el cordero, amén, que nos sustituyó en la cruz del Calvario, hermanos. Yo creo que sin la iglesia de Jesucristo que está en estos tiempos entendiéramos, hermanos, ese valor, ese sacrificio, lo que el Señor padeció en la cruz del Calvario, hermanos, yo creo que seríamos fieles. Yo creo que no, aleluya, no tendrían que obligarnos a buscar del Señor. Yo creo que lo haríamos porque entenderíamos el valor, amén, del sacrificio que hizo Dios o que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que sería el autor, amén, dice que sería bueno para el lector referirse a esta sección con frecuencia para que, verdad, el simbolismo de los materiales, amados hermanos, de lo que simboliza realmente cada una de las piezas que formaban el interior y el exterior de ese tabernáculo, hermano. Maravilloso el nombre del Señor. Así que ahora vamos a entrar a el arca del pacto, amén. El arca del pacto, que era la pieza más importante, amén, del tabernáculo. Alabado sea el nombre del Señor. Y como leíamos al principio en Éxodo 25 del 10 al 22, vemos cómo el Señor, cómo Dios le da las instrucciones, amén, o como un arquitecto que tiene el manual, amén, para construir una casa. Así el Señor, así Dios le dio el plano, amén, para construir el arca. Y no solo el arca, sino que todo lo que se refiere al tabernáculo, el Señor le dio como un buen arquitecto, amén, le dio los planos para cómo construirlo, le dio la medida, le dio la longitud para hacer cada uno de los utensilios que se iban a usar en el tabernáculo, hermano. Y sabe, una de las cosas que el Señor le dijo a Moisés es:
hazlo conforme te fue revelado, amén, en el monte. Y eso es importante, hermano, porque algo que nosotros tenemos por costumbre es cambiar las cosas. Amén. Dios nos dice que hagamos una cosa y a veces la hacemos a nuestra manera, y no es a nuestra manera, es a la manera que Dios quiere que se hagan las cosas. Y a veces, hermano, Dios nos dice que hagamos algo y nos da las instrucciones, nos da la guianza, hermano, y a veces lo hacemos a medias. A veces lo hacemos a tres cuartos, amén. Y a veces cuando no vemos el resultado que nosotros creemos, nos preguntamos o cuestionamos a Dios y le decimos, oh, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué no veo el resultado positivo? Es que no lo hicimos conforme el Señor nos dijo que lo hiciéramos. Pero algo que el Señor le dijo a Moisés es: asegúrate de que lo hagas conforme al modelo que te fue revelado en el monte. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos qué dice Éxodo capítulo 37 del 1 al 9. Dice así: hizo también Besaleel el arca de madera de acacia. Su longitud, oiga, nuevamente dice, era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en alrededor o en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno frente del otro miraban hacia el propiciatorio. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios ha expuesto la revelación de la revelación divina en 3 arcas. Cada una de ellas lleva el pensamiento de la preservación. Amén. Y la primera arca es el arca de Noé, que eso encontramos en el capítulo 6, versículo 13. Y el capítulo 9, versículo 18 de Génesis, donde estaba esta arca hecha de madera de gorfer, cubierta por dentro y por fuera, y nos habla más enfáticamente de la preservación, ¿verdad? Porque en ella vemos que los animales y 8 almas fueron preservadas del agua, del juicio y de muerte. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. Maravilloso el nombre del Señor. Amén. Donde el arca, amén, nos habla de la preservación del juicio. Y dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. Amén. Entonces esa es la primera arca que vemos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era el arca de Noé. Amén. Que fue el propósito, hermanos. Yo creo que el arca la hizo Dios para que se salvara más personas. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que Noé, amén, fue pregonero de justicia, que él predicaba, mientras que él estaba, hermanos, predicando, clavando, mientras que él estaba cortando la madera, mientras que él estaba juntando las cosas, amén, él predicaba del eminente juicio de Dios sobre la tierra, de que iba a llover, de que Dios iba a venir un diluvio. Y usted sabe, hermano, en esos tiempos todavía no llovía. Maravilloso el nombre del Señor. Y es algo, hermano, que la gente a lo mejor se reía de él. Alabado sea el nombre del Señor, diciendo, bueno, Noé está loco si nunca ha llovido, si no llueve, saber que será lluvia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sin embargo, él seguía, amén,
predicando. Es como la gente hoy en día que escucha a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros predicando de que Cristo viene, aleluya. Y una de mis tías decía, bueno, yo desde que nací estoy escuchando que Cristo viene y Cristo no ha venido. Pero sabe una cosa, hermano, hoy en día está más cerca nuestra redención de que cuando creímos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día está más cerca el sonar de la trompeta. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo importante, aleluya, que la trompeta va a sonar, aleluya. Y no podemos ser desapercibidos, amén, aleluya, ni estar, aleluya, viendo otras cosas, sino que tenemos que estar enfocados, sabiendo que uno de estos días, como dice la palabra, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces después vemos, aleluya, la segunda arca, amén, aleluya, que es la que fue preparada para Moisés. Alabado sea el nombre del Señor, que era la que llevaba a Moisés allá en el libro de Éxodo. Acompáñeme ahí en el capítulo 3, capítulo 2, versículo 3 de Éxodo, donde vemos esa otra canastilla, que la podemos llamar arca, amén, alabado sea el nombre del Señor, porque era para preservar la vida. Dice el capítulo 3, versículo, aleluya, capítulo 2, versículo 3 al 6. A su nombre sea la gloria. Maravilloso el nombre del Señor. Dice el capítulo 2, versículo 3 de Éxodo, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, oiga, es una arca chiquita, amén, una arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella a la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es esta. Entonces vemos ahí, hermano, alabado Dios, que la segunda arca, amén, que vemos ahí fue donde pusieron a Moisés cuando su madre tuvo que mandarlo, amén, deshacerse de él, si se puede usar esa palabra, esa expresión. Maravilloso el nombre del Señor, porque ya el niño estaba grande, y el mandato de Faraón era que todos los niños de los hebreos tenían que morirse. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra hebrea que se usa, amén, tanto en el libro en Génesis con la arca de Noé, y con el arca con el arquilla que se usó para Moisés, es Tebá. Alabado sea el nombre del Señor. El significado literal de esta palabra es caja, cofre, vasija o arca. Maravilloso el nombre del Señor. Y la última, la tercera arca, es el arca del pacto. Una palabra totalmente diferente. Aleluya. Y la palabra hebrea que se usa es Aarón. Se utiliza cuando se refiere a esta arca. Esta palabra significa un cofre o arca, amén, pero también lleva con ella otro par de connotaciones. Maravilloso el nombre del Señor. Vamos a Génesis capítulo 50, versículo 26, a ver qué dice ahí la palabra del Señor. Capítulo 50, amén. Maravilloso el nombre del Señor. Y el versículo 26 dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Que, ¿verdad? Y usa esa misma palabra, amén, aleluya, aleluya, que era lo que se utilizaba en referencia al féretro, o en la caja donde ponían a las momias. Ahí fue donde usaron esa palabra cuando pusieron a José, hermano, alabado Dios. ¿Por qué usarían esto? Amén, alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra se usa también como cofre de dinero. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero usted sabe, cuando murió José, hermanos, hubo una palabra que José dio antes de morir, y era que cuando el Señor visitara a su pueblo ahí en Egipto, que él no se quería quedar ahí, que llevaran sus huesos
a la tierra que Dios había hablado. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí en ese cofre, en ese ataúd estaban los huesos de una persona muy importante que Dios había preparado, que Dios había usado para preservarle la vida al pueblo de Israel cuando empezó esa hambruna de 7 años y Israel descendió a Egipto. Ahí estaba ese instrumento, alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos que esta arca, amén, el arca del pacto, pues había algo, lo que había dentro de este cofre, aleluya, era algo importante, maravilloso el nombre del Señor, aleluya. Entonces a esta arca, amén, se usa con diferentes nombres. Maravilloso el nombre del Señor. Hay 12 expresiones, amén, para que se refieren en el Antiguo Testamento cuando se habla del arca del pacto. Maravilloso el nombre del Señor. Y la primera expresión que vemos que se usa para referirse al arca, es llamada el arca, es el arca del testimonio. Vamos a Éxodo capítulo 22. Así que cuando usted vea que la Biblia hace referencia al arca del testimonio, están hablando del arca del pacto. Amén. Éxodo capítulo 25 y versículo 22. Amén. Y dice, versículo 22 del capítulo 25, dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre las dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Maravilloso Dios. Así que vemos la primera referencia y es el arca del testimonio. En Números capítulo 10, vamos a ver la segunda. Números 10, aleluya. Vaya apuntando de las citas para que después usted pueda revisarlas. Números 10, 22 dice: después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Y Elisama, hijo de, aleluya, alabado sea el hijo de Manasés, Gamaliel de Pesur. Maravilloso el nombre del Señor. Pero el versículo 33, mire, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Maravilloso el nombre del Señor. El arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Así que el otro de los nombres, otra de las referencias que se usa para esta caja, amén, esta arca es el arca del pacto. Maravilloso el nombre del Señor. Ahora vamos a ver qué es lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 2. Versículo 26 dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Note lo que dice, el arca de Jehová, el Señor. Está hablando del arca del pacto. Maravilloso el nombre del Señor. Ahora vea lo que dice Josué. La otra es el arca del Señor de toda la tierra. Maravilloso el nombre de Jesús. En eso lo encontramos en Josué capítulo 3, versículo 13. Maravilloso el nombre de Jesús. Y esto es importante, hermano, porque el arca del pacto era muy importante. Era donde Dios se manifestaba. Josué capítulo 3, versículo 13 dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Alabado Dios. Entonces ahí vemos que se hace referencia a esta arca del pacto como el arca de Jehová, Señor de toda la tierra. Maravilloso el nombre del Señor. Y en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 3,
amén, vemos que ahí hace referencia a el arca de Dios, hermano. Y Samuel dice que dormía cerca, hermano, aleluya, de donde estaba la presencia del Señor. Dice, estaba Samuel, o Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. El arca de Dios, amén. Eso es lo mismo, el arca del pacto, amén. Esa es el arca de Dios, otro de los nombres que se utiliza para referirse al arca del pacto. Ven, note que ya llevamos 5. Primera fue el arca del testimonio, la segunda fue el arca del pacto del Señor, el arca del Señor Dios, el arca del Señor de toda la tierra, el arca de Dios. La sexta referencia o nombre que usa es el arca santa. Vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo número 3. Maravilloso el nombre del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 3, capítulo 35, versículo 3. A su nombre sea la gloria. Dice así el versículo 3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. El arca santa. Maravilloso el nombre del Señor. El arca santa. Amén. Así que vemos en el Salmo 132, versículo 8. Estamos hablando de los nombres que se utilizan para referirse, amén, a el arca del pacto. El arca santa. Maravilloso Cristo. Vamos a ver, dice el Salmo 132, versículo número, aleluya, 8. La palabra del Señor. Esto es importante, hermanos, saber, porque hay veces que uno lee las cosas y a veces uno dice, ¿de qué se está refiriendo? Amén. Están hablando de la misma, del mismo instrumento, amén, de la misma cosa, y es el arca del pacto. Versículo 30, capítulo 132, versículo 8. Dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, o fortaleza, el arca de tu poder. Amén. En otra versión usa la palabra fortaleza, el arca de tu poder, que es, verdad, es la misma expresión, el arca de tu poder o el arca de tu fortaleza. Maravilloso Dios. Está el arca del pacto en Josué capítulo 3, versículo 6. Está el arca del pacto de Dios. Vamos a ver lo que dice Jueces capítulo 20. A su nombre sea la gloria. Jueces capítulo 20. A su nombre gloria por los siglos de los siglos. Capítulo 20, versículo 27. Dice la palabra del Señor. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. El arca del pacto de Dios. El arca del Señor, dice Josué capítulo 4, versículo 11, el arca del Señor. Josué capítulo 4, versículo 11. Versículo 11 del capítulo 4 del libro de Josué. A su nombre sea la gloria. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Amén. El arca del Señor, el arca del Dios de Israel. Primera de Samuel capítulo 5 y versículo 7. Amén. Todos estos son nombres que usan las escrituras para referirse al arca del pacto. Versículo 7 del capítulo 5. Aleluya. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Maravilloso el nombre del Señor. Recuerdan que ahí era cuando los filisteos
habían capturado el arca y se la habían llevado a sus pueblos y lo pusieron en el templo de Dagón. Amén, aleluya. Y usted sabe que no hay otro Dios, aleluya, no hay otro Dios, aleluya, que se pueda estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice el arca del Dios de Israel. Amén, el arca del Dios de Israel. Qué bueno, amén, que cuando no hay diablo, no hay demonio que se resista a la presencia del Señor, hermano. Maravilloso el nombre del Señor. Y por último, la última referencia o el último nombre que vemos que se refiere es el arca de madera de acacia. Éxodo 25:10. Maravilloso el nombre del Señor. Éxodo 25:10. Maravilloso es el Santo de Israel. Éxodo capítulo 25, versículo 10 dice: harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Maravilloso el nombre del Señor, el arca de madera de acacia. Esta arca, hermanos, del pacto estaba hecha de madera de acacia, recubierta con oro por dentro y por fuera. También lleva con ella el pensamiento de preservación. Vemos esto particularmente cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán. Amén, que el arca entró en Josué capítulo 3 y capítulo 4, ¿verdad? Que el arca entró, amén, alabado Dios, delante del pueblo, cuando los sacerdotes iban cargando el arca del pacto y sus pies pusieron, hermano, sus pies sobre el río, pusieron el agua, amén, alabado sea el nombre del Señor, sus pies en el agua. Dice que el agua empezó a detenerse. ¿Por qué? Porque entró la presencia del Señor, hermano. Y usted como sacerdote del Señor, hermano, cuando hayan ríos que le impida su caminar, hermano, usted lleva la presencia del Señor. Usted va cargando con la presencia del Señor. Usted ponga su pie en el agua de la prueba, de la circunstancia, hermano, y en el nombre del Señor, el río, las aguas se detendrán y el Señor le va a abrir camino. Maravilloso el nombre del Señor, para que usted cruce al otro lado. Y así vemos, hermano, que cuando el arca era la que los guiaba ahí, porque ahí iba la presencia de Dios, ahí se depositaba la presencia del Señor, hermano. Y hoy en día a lo mejor no hay un arca, pero la presencia del Señor está en su vida, está en nuestra vida, hermano. Y podrá haber río Jordán, podrá haber cualquier río que quiera impedirnos nuestro caminar, que nos quiera impedir que crucemos al otro lado para que conquistemos las promesas del Señor. Pero, hermano, cuando esté ese río obstaculizando nuestro caminar, hermano, usted camine en fe y ponga su pie en esa agua y en el nombre de Jesús las aguas se van a detener. En el nombre de Jesús el río se va a abrir y usted va a pasar, hermano, así como cuando Israel estaba frente del Mar Rojo. Sí, es cierto, todavía no estaba el arca, pero ¿sabe qué? Estaba la presencia del Señor y las aguas se separaron y el pueblo pudo pasar en seco, hermano, en seco. No había lodo, alabado sea el nombre del Señor. No había seña de que esa tierra estaba mojada. Alabado sea el nombre del Señor. No había problema de que los carros que llevaban los hijos de Israel se quedaran atascados, que se quedaran detenidos, porque cuando Dios da la orden de caminar, hermano, su presencia va a ir delante de nosotros abriendo el camino. Su presencia va a ir delante de usted, va a ir delante de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Mar Rojo se va a dividir, el Jordán se va a abrir, se va a secar, la montaña se tendrá que mover. Alabado sea el nombre del Señor. Y si en la montaña no se mueve, hermano, yo le aseguro que Dios le va a dar pies de sierva para que usted pueda andar en el lugar alto. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted cruce al otro lado donde está, aleluya, su bendición, donde está su promesa, donde está lo que Dios le ha prometido. A su nombre sea la gloria. Y el arca, hermano, la llevaban los sacerdotes.
sacerdotes, y cuando los sacerdotes pusieron sus pies, maravilloso el nombre del Señor, aleluya. A lo mejor diría, ay, nos vamos a mojar, pero sabe una cosa, cuando esos pies que iban cargando la presencia del Señor hicieron contacto un poco con el agua, sabe una cosa, el agua se tuvo que mover. Así, hermano, el problema, cuando sienten el impacto de la presencia de Dios en su vida, se tiene que mover, se tiene que ir. Alabado sea el nombre del Señor, no importa lo que sea, alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que a medida que el arca guiaba el camino, los hijos de Israel fueron preservados de las aguas del Jordán, de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Agregamos, hermano, aleluya, que dentro de esa arca estaban las tablas de la ley, estaba ese frasco que tenía el maná, estaba la vara de Aarón, aleluya, que había florecido. Maravilloso el nombre del Señor, para preservación, aleluya, para memoria. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vemos, hermano, esto, hermano, que vemos esta palabra, hermano, que el arca no era cualquier cosa, era algo especial, algo simbólico, amén, porque ahí depositaba la presencia del Señor. Y hermano, y en esta noche déjeme decirle que usted no es cualquier cosa, usted no es cualquier cosa. Si la gente la puede menospreciar, la gente lo puede menospreciar, pero usted no es cualquier cosa. ¿Sabe por qué no es cualquier cosa? Porque la presencia del Señor se deposita en su vida. Usted es esa vasija de barro, aleluya, donde la excelencia de Dios está, donde la presencia del Señor está. Así que, hermano, cuando la gente lo menosprecie, cuando las personas digan que usted no puede hacer nada, que usted no sirve para nada, usted sepa, hermano, hermana, que la presencia del Señor habita en su vida. Así que usted vale mucho, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que para el próximo lunes, hermano, vamos a hablar del segundo punto del arca del pacto, de donde el Señor dice, y harán un arca. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Así que en esta hermosa noche le damos gracias al Señor por la bendición que Él me permite, amén, de presentarme delante de ustedes y hablar algo de la palabra del Señor. Hermano, confiando, sabiendo de que Dios está en medio de nosotros. A su nombre sea la gloria. Y le damos gracias por el tiempo que ustedes han estado, amén, conectándose. Alabado sea el nombre del Señor. Como les decía al principio, ya el próximo lunes estaremos transmitiendo desde el templo, amén, donde nos congregamos ahí en la ciudad de Camden, amén, para glorificar el nombre del Señor. Pero el miércoles estaremos en el templo, alabado sea el nombre del Señor, glorificando el nombre del Señor. Así que yo les doy las gracias por haber estado pendientes en estos últimos meses, amén, de nuestros cultos virtuales. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, ¿verdad? Siempre, amén, gozosos, porque aunque no vemos una multitud, sabemos que aunque sea un poco, hermano, esta palabra llega a las vidas, amén. Así que sigamos hacia adelante confiando que el Señor está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a orar para ser despedidos, amén, y concluir en esta noche. Le damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos, de los amigos que se pudieron conectar en un momento u otro. Alabado sea el nombre del Señor. También entiendo que hay hermanos que hoy están estudiando en el instituto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero le damos gracias al Señor por lo que pudieron estar conectados en esta hora. Así que oremos. Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, yo te doy gloria, honra y alabanza a ti, porque solo tú te la mereces, Señor. En esta noche yo te doy gracias por los amigos, los hermanos que se pudieron conectar, sean 12 o 3, Señor, los que se conectaron, Señor amado, yo te doy gracias. Padre, yo te pido que tú les ayudes a cada uno de ellos, Señor, a mis tías, a mi familia, Señor. Padre de la gloria, yo te pido por mi madre, Señor, aleluya, guárdala, cúbrelo, a mis sobrinos, Padre celestial, a la iglesia de Camden, Señor. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a poder creer en lo que tú vas a hacer en nuestra congregación será algo maravilloso, algo grande, Señor, que lo que vemos ahora no se compara con lo que vamos a hacer. Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor, por
tu palabra, por tu presencia, Padre de la gloria. Y en esta noche, si alguno está enfermo, yo te pido que tú, oh Dios, Señor, sanes sus dolencias, que tú, oh Dios, amado, proveas trabajo al que no tiene, que tú, oh Dios, de sanidad, salud a los cuerpos enfermos. Padre de la gloria, todo esto, oh Dios, yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y si alguien escuchara y necesita salvación, perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa y escribe su nombre en el libro de la vida. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga en una forma muy especial. Maravilloso Dios.